Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente clase, correspondiente pues ya a la semana número 15. Eh, Ya es la penúltima semana del segundo bimestre y bueno, eso significa que nos vamos acercando progresivamente a la conclusión del ciclo académico y del contenido de la materia de Derecho Mercantil. Concretamente en esta semana pues vamos a abordar la última unidad prevista según el plan docente. Por lo tanto, es ya la última materia pendiente de revisión de conformidad a la planificación de la asignatura. En ese sentido, pues bueno, como siempre les indico, como siempre les recomiendo, es importante poder ir revisando los contenidos que se han visto durante este segundo bimestre para que hagan una tarea de refuerzo y consolidación del aprendizaje y de lo que hemos ido revisando hasta este momento. Como les indicaba, en esta semana, la última semana de materia académica, lo que vamos a revisar pues, es el contenido final de esta unidad, en concreto la unidad número 5, titulada Derecho Monetario y Bancario. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues sobre todo que ustedes tengan una visión general, un conocimiento concreto de cómo el Estado ecuatoriano se encarga de regular estos ámbitos importantes, no tanto en la parte económica, financiera y también relacionado con la parte política, como son los sectores monetario y bancario en el Ecuador. Vamos a hacer un breve antecedente de la normativa básica que regula estos sectores, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero en su libro primero. La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero en un primer debate el 8 de julio del año 2014. En el segundo debate, los días 22 y 24 de julio de 2014, y tuvo una objeción parcial el 2 de septiembre de 2014. Se procedió con su aprobación y publicación el 12 de septiembre de 2014 en el registro oficial. Por lo tanto, estamos hablando de una norma que ya ha cumplido una década y que durante esa década, un poco más, pues ha sufrido varias reformas importantes que han modificado contenido destacado del código y reformas que siguen siendo también objeto de debate por parte de la función legislativa, incluso en estos momentos, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en su libro primero, es la norma de mayor relevancia que se encarga de regular tanto el sector financiero como monetario y bancario en el Ecuador. Respecto a su estructura, podemos indicar lo siguiente. En las disposiciones preliminares encontramos el capítulo 1, donde constan los principios generales del código, su objeto, ámbito, objetivos, principios y la política. Y es importante que ustedes puedan revisar los artículos 1 al 5 del Código Orgánico. Mientras que en cuanto a las entidades, en el capítulo 2 del libro primero, señala la integración de las entidades responsables de la formulación de las políticas, los conflictos de intereses, los funcionarios de los organismos de control, la coordinación, la jurisdicción coactiva, que es una jurisdicción a la cual tienen acceso bastantes entidades del sector público con la finalidad de poder recuperar las deudas pendientes por parte de la ciudadanía, el apoyo de la fuerza pública, la veeduría y control social. Seguidamente, en la sección 1 consta la conformación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sus funciones y las facultades macroeconómicas, entre otras, que ustedes pueden identificar revisando los artículos 6 al 25 del libro primero. En cuanto a las principales entidades que regula
el Código Orgánico Monetario y Financiero. El Sistema Monetario y Financiero Nacional lo integran varias entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión, control y seguridad financiera, y las entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen actividades monetarias y financieras. Además, integran los regímenes de valores y seguros, las entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión y control, además de las entidades públicas y privadas que ejercen operaciones con valores y efectúan actividades de seguros. Bueno, pues obviamente los sectores financieros en el país tienen una gran relevancia, una gran importancia para la economía y para la ciudadanía, y por lo tanto son objeto de una supervisión y control importante por los organismos de control que precisamente el Código Orgánico Monetario y Financiero crea y regula. Tanto el sector financiero como el sector monetario son sectores priorizados tanto por la función legislativa como por el ordenamiento jurídico, y por lo tanto tienen una amplia regulación que evita sobre todo que existan inestabilidades o peligros, podríamos decir así, para su correcto funcionamiento. Pues bien, de todo ello se encarga el Código Orgánico de regular adecuadamente, ¿no? Una primera entidad importantísima que debemos destacar y que regula el Código Orgánico Monetario y Financiero es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Bueno, es importante que ustedes sepan que esto era una única entidad pública hasta el año 2021, pero en el año 2021 se aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Dolarización y dividió esta entidad en dos, ¿no? La Junta de Política y Regulación Financiera, por un lado, y por otro lado la de Regulación Monetaria. Actualmente son dos entidades, pero con las últimas leyes que ha, que ha aprobado la Asamblea Nacional y que ustedes tienen conocimiento, se prevé que normativamente se vuelva a fusionar estas dos entidades para seguir existiendo esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. De conformidad con lo que establece el artículo 13 del Código, se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la función ejecutiva. Esto es muy importante. Esta Junta, este organismo, pertenece orgánicamente al Ejecutivo, al Gobierno, y es responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Tiene muchísima relevancia esta Junta porque obviamente es la que se encarga de, en base al Código Orgánico Monetario y Financiero, emitir la normativa, la regulación oportuna que permita el correcto funcionamiento del sistema financiero nacional. La Junta está conformada por titulares de los ministerios de Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del Estado y un delegado del presidente de la República. Además, participan en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, valores y seguros, el superintendente de Economía Popular y Solidaria, el gerente general del Banco Central del Ecuador y el presidente del directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. Todas estas personas, todas estas autoridades son quienes conforman e integran la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. A continuación, podemos anunciar cuáles son las principales funciones que ostenta esta Junta y que están previstas en el artículo 14 del Código. Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores. Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su aplicación. También esta Junta regula mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del Sistema Financiero Nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores. Como ustedes pueden ver, viendo estas funciones, la Junta guarda unas amplias funciones regulatorias, por lo tanto tiene amplísimas facultades y competencias normativas para emitir las regulaciones respectivas, sobre todo para regular el funcionamiento del sistema financiero nacional,
que, como ustedes saben, lo componen tanto el sector financiero privado, los bancos, el sector financiero público, los bancos públicos, los bancos del Estado, y también el sistema, el sector de la economía popular y solidaria, conformado básicamente no solo por, pero básicamente por las cooperativas de ahorro y crédito. Otra función importante que guarda en la Junta es presentar al presidente de la República propuestas de modificación de la legislación monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, planificar, regular y monitorear los niveles de liquidez de la economía, establecer medios de pago, pueden crearse nuevos medios de pago que deben ser autorizados por la Junta, y normar el sistema nacional de pagos. Estas son las principales funciones que tiene la Junta. En cuanto a sus facultades macroeconómicas, podemos destacar, según el artículo 15 del Código Orgánico, las siguientes: establecer condiciones y límites a la posición en activos externos que las entidades financieras de valores y seguros, así como las entidades no financieras que otorguen crédito por sobre los límites que establezca la Junta, mantengan en el exterior. Establecer condiciones y límites al endeudamiento externo que las entidades financieras de valores y seguros del país contraten en el exterior. Además, podrá establecer condiciones y límites a los montos de fianzas, avales, garantías o cualquier otro contingente que otorguen las entidades del sistema financiero nacional a cualquier persona natural o jurídica. También puede disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine ingresen de manera obligatoria al país, y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas en caso de incumplimiento de tal obligación. Dichas multas serán impuestas por el Banco Central del Ecuador. En caso de no poder cobrar estas obligaciones mediante débitos bancarios, se procederá al cobro a través de la vía coactiva. Finalmente, en los artículos 16 al 25 del Código Orgánico se establecen varias atribuciones y funciones de la Junta y sus miembros. En el anexo 3 de la guía didáctica, que ustedes tienen acceso, se resume lo indicado. Le invitamos a revisar. Bueno, pues en esos anexos, como ustedes saben, que encuentran en la guía didáctica, les remiten a contenido ampliado respecto a la materia que vamos viendo. Por lo tanto, siempre es importante que vayan revisando esos anexos. Como se ha podido evidenciar, esta entidad está a cargo de formular las macropolíticas económicas monetarias para el sector público y privado del Ecuador. Esto en cuanto a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pasamos a la siguiente entidad de importancia regulada en el Código Orgánico, la cual es el Banco Central. En la sección 2, capítulo 2, artículos del 26 al 36 del Código, se regula lo concerniente al Banco Central del Ecuador, su naturaleza, finalidad y patrimonio, capital, utilidades, estados financieros, informe trimestral, balance, presupuesto y créditos privilegiados. En cuanto al Banco Central, podemos destacar algunas funciones principales que tiene este organismo, como son instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas monetario y financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su incumplimiento en el ámbito de sus competencias e informar de sus resultados. Administrar el Sistema Nacional de Pagos, garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y dinero en el país, emitir valores, administrar los activos financieros del Banco Central del Ecuador en el país y en el exterior, ejercer la potestad sancionatoria de conformidad a lo que prevé el Código, conocer y resolver los reclamos y recursos administrativos por actos de la propia institución, elaborar en coordinación con el Ministerio a cargo de la política económica las previsiones y las estimaciones económico-financieras, proveer de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica en el marco de la política dictada por la Junta. Actuar como depositario de los recursos de terceros en los casos en los que la ley ordene que exista un depósito, actuar como agente fiscal, financiero y depositario de recursos públicos. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que el Banco Central y cualquier organismo de supervisión y control que exista en el país siempre va a estar supeditado a la normativa que vaya emitiendo la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Por lo tanto, la importancia de la Junta al momento de emitir su normativa
que afecta a todas estas entidades públicas y el Banco Central no es una excepción. Son importantes también las disposiciones referentes a las atribuciones que tiene el Banco Central, así como de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, para lo cual sugerimos realizar una lectura pausada de los artículos 37 al 46 del Código, que tratan sobre contratación, créditos externos, representación del Estado, depósitos del sector público, operaciones financieras del sector público no financiero, convenios de corresponsalía, cuentas especiales e inembargabilidad, entre otros. Esto se regula en estos artículos del 37 al 46. Respecto todavía al Banco Central, los artículos 51 al 58 del Código se establecen los sistemas de control de la gestión, así como el régimen laboral, el fuero, prohibiciones del gerente, reclamos y recursos, publicaciones, prohibiciones del Banco Central y los sistemas de control externo e interno. El Banco Central del Ecuador elabora y publica en su página web, con la periodicidad que determine la Gerencia General, la siguiente información: las cifras correspondientes a los indicadores monetarios, financieros, crediticios y cambiarios, las estadísticas de síntesis macroeconómica del país, las tasas de interés. Esto es muy importante porque en base a esas tasas de interés funcionan las tasas de interés pues, que utilizan las entidades financieras del país, tanto las privadas como las públicas y las de la economía popular y solidaria, como ustedes saben. No pueden excederse las entidades financieras de las tasas de interés que va publicando periódicamente el Banco Central. También publica periódicamente los sistemas de pago autorizados y las instituciones autorizadas a operar y la información adicional requerida por la Junta. Esto en cuanto al Banco Central del Ecuador. Otro organismo muy importante que regula el código es la Superintendencia de Bancos, la cual tiene como finalidad realizar la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional, conforme lo determina el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por lo tanto, todos los bancos del país, sean públicos o sean privados, están supeditados, controlados y vigilados por la Superintendencia de Bancos. En este cuadro pueden ver ustedes cuáles son las principales funciones de la Superintendencia de Bancos. Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las disposiciones del Código y de las regulaciones dictadas por la Junta. Autorizar la organización, terminación y liquidación de las entidades que conforman el sector financiero público y de igual manera autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades que conforman el sector financiero privado, los bancos. También la superintendencia ejerce la potestad sancionatoria sobre las entidades bajo su control y sobre las personas naturales o jurídicas que incumplan las disposiciones del Código. Vela por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades sujetas a su control. Puede exigir que las entidades controladas presenten y adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento. También se encarga de cuidar que las informaciones de las entidades bajo su control, que deban ser de conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal comprensión, para toda la ciudadanía, obviamente. También establece los montos y procedimientos que permitan investigar el origen y procedencia de los recursos de operaciones de cambio de moneda o de cualquier mecanismo de captación en moneda, protege los derechos de los clientes y usuarios financieros y resuelve las controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control. Esto es muy importante ya que la Superintendencia de Bancos tiene esa atribución, ¿no? Debe velar porque las entidades del sistema financiero nacional hagan cumplir con los derechos de sus usuarios. Realiza las investigaciones necesarias para autorizar inscripciones en el libro de acciones y accionistas de las entidades financieras privadas. También puede remover a los administradores y otros funcionarios de las entidades bajo su control. Propone políticas y regulaciones a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el ámbito de sus competencias
y también puede designar a los administradores temporales y liquidadores de las entidades bajo su control. Por lo tanto, la superintendencia de bancos tiene amplísimas facultades y amplísimas competencias para garantizar que el sistema financiero nacional cumpla con las exigencias y las normativas previstas en el código y en las regulaciones que va emitiendo la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. En cuanto a la superintendencia de bancos, además, está facultada para solicitar en cualquier momento a cualquier entidad sometida a su control la información que considere pertinente. Para ello cuenta con las instancias, intendencias especializadas en los sectores financieros público y privados, unidades, divisiones técnicas y órganos asesores. Además, los intendentes, directores, administradores temporales, liquidadores, auditores y funcionarios designados por la superintendencia gozan de fuero de Corte Nacional de Justicia, según lo que establecen los artículos 63 a 66 del Código. Con respecto a los ámbitos de control, la Superintendencia de Bancos utilizará cualquier modalidad, mecanismo, metodología o instrumentos de control, in situ o extra situ, internos o externos, pudiendo exigir que se le presenten para su examen todos los valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento relacionado con el negocio o con las actividades controladas. Los actos expedidos por la superintendencia gozan de la presunción de legalidad y su ejecución no se suspenderá por la interposición, admisión a trámite ni sustanciación de reclamos o recursos. Además, no procede recurso de apelación a lo resuelto por la superintendencia, ni aun en caso de que el acto se pretenda impugnar haya sido conocido y resuelto por él en primera instancia administrativa. Por lo tanto, además de las amplísimas funciones y competencias de la superintendencia, goza de todas estas prerrogativas normativas que le dan un amplio valor y una amplia fuerza de ley a todos los pronunciamientos que emita el organismo. Esto en cuanto a las entidades que regula el código y que se encargan de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero nacional, pero además de estas, pues también recordemos que existe la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, que ejerce funciones idénticas, pero para las entidades de la economía popular y solidaria, que son las cooperativas de ahorro y crédito. Eso como adición a lo anterior, ¿no? Más allá de ello, pues existen muchas otras superintendencias que no están reguladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, pero que ayudan al buen funcionamiento de la economía del país. Pero básicamente las entidades que hemos visto, más la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, son las que se encargan del buen funcionamiento del sistema financiero nacional. Vamos a ver un poquito también del sistema monetario. El artículo 94 del Código establece que todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados dentro del Ecuador se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. La circulación, canje, retiro y desmonetización de dólares de los Estados Unidos de América, moneda oficial en la República del Ecuador, corresponden exclusivamente al Banco Central de la República. Además, se establece que el Banco Central tiene la obligación de proveer de liquidez y garantizar el circulante en el país. Por tanto, existen algunas prohibiciones que serán sancionadas conforme lo dispone el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, está sancionado penalmente, son delitos tipificados, la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de moneda y dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte o forma de representación. También es un delito la alteración o transformación de la moneda metálica en circulación mediante su fundición o cualquier otro procedimiento que tenga por objeto aprovechar su contenido metálico. Esta prohibición no es aplicable al Banco Central del Ecuador porque recordemos que es la única entidad autorizada por ley para emitir moneda en el país. La circulación y recepción de moneda y dinero no autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. ¿Cuáles son los medios de pago autorizados y legalmente vigentes en el Ecuador? Pues las divisas distintas del dólar de los Estados Unidos de América, los cheques, las transferencias por medios electrónicos o digitales,
las tarjetas de crédito y débito y otras de similar naturaleza. En cuanto a las tasas de interés, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de interés requeridas por la ley, según el artículo 14, numeral 23 del Código. En la disposición derogatoria se señalan aquellas leyes con todas sus reformas y reglamentos que quedaron derogadas a partir de la vigencia del Código, es decir, a partir del 12 de septiembre del año 2014. Y se derogaron expresamente las siguientes normas: la Ley de Cheques, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley Orgánica del Régimen Monetario y Banco del Estado y la Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Monetario y Financiero, su libro primero, incluyó todo lo relacionado con estos puntos y estos temas. Por lo tanto, las leyes que regulaban estos temas anteriormente quedaron totalmente derogadas y no tienen ninguna validez actualmente. El Código Orgánico Monetario y Financiero se compone en realidad de 3 libros, pero los que importan realmente para el sistema financiero nacional son el libro primero que hemos visto hasta ahora y el libro segundo, que como ya habíamos señalado en anteriores clases, en la anterior materia vista, el libro segundo tiene por objeto promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Bueno, el libro segundo se encarga de regular sobre todo el mercado de valores y otros aspectos, ¿no? Se encarga que el mercado de valores sea competitivo, ordenado, equitativo, continuo y como resultado de una información veraz, completa y oportuna. El ámbito de aplicación de esta ley abarca el mercado de valores en sus segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de valores, las asociaciones gremiales relacionadas con este ámbito, las casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las calificadoras de riesgos, los emisores, las auditoras externas y demás participantes que de cualquier manera actúen en el propio mercado de valores. Y bueno, se considera el valor como el derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra-venta y otros que determina el Consejo Nacional de Valores, que es la entidad que se encarga de regular y supervisar el buen funcionamiento del mercado de valores. Por tanto, en el presente libro se regula todo lo concerniente al mercado de valores, bolsas de valores, casas de valores, de las sociedades administradoras de fondo y fideicomisos y puntualmente del fideicomiso mercantil y el cargo fiduciario. Como recordarán, cuando vimos el fideicomiso mercantil, pues se les indicó que precisamente en este libro segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero está la regulación de los fideicomisos mercantiles y del encargo fiduciario. Eso está regulado también en el libro segundo. Y bueno, este es el contenido de esta unidad quinta, que es la última de la materia de Derecho Mercantil en esta semana 15. Les recuerdo la importancia también de leer directamente la regulación prevista en el Código Orgánico Monetario y Financiero en este caso y que hemos ido viendo los diferentes artículos que regulan, bueno, pues tanto las funciones de la Junta como del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y por lo tanto vayan leyendo estos artículos para tener un conocimiento más profundo. Y como se trata de una unidad, al finalizar la misma, la guía didáctica encontrarán la autoevaluación, que siempre son herramientas muy útiles, muy importantes para poder consolidar su aprendizaje. Bueno, estimada Marta, en este caso usted está presente en la clase. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta respecto a la materia, respecto al contenido de esta semana, en concreto de lo que hemos ido viendo, sin perjuicio de que, bueno, durante toda esta semana, pues poder revisar, obviamente, el contenido académico, ¿no? No, profe, todo está entendido. Voy a revisar la guía y si tengo alguna duda me conecto y le consulto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Marta por su aportación y eso ha sido todo, estimados estudiantes, en esta ocasión, en esta clase.
Bueno, espero, es un contenido bastante amplio, pero siempre en derecho mercantil pues utilizamos esta última unidad para que ustedes tengan un conocimiento del sistema financiero nacional y monetario. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este tiempo en la clase con ustedes y bueno, seguimos en contacto en este tiempo que queda del segundo bimestre, ¿de acuerdo? Un cordial saludo para todos, que estén muy bien. Gracias, profe, que le vaya muy bien. Igualmente, hasta la próxima, Marta. Gracias.